lo difícil con la sustentabilidad no es lo técnico, es lo sensible. Digo, lo técnico ya está inventado. Ahora, ¿por qué no sucede? Bueno, porque sale más plata y no queremos, porque seguimos con la lógica de eficiencia económica en corto plazo, porque nadie quiere tomar riesgos en una compañía. Sabemos lo que hay que hacer, están las herramientas para hacerlo, pero nuestra zona de confort y nuestra oscuridad nos impide todavía hacer algo que es obvio para la humanidad. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén, a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos emprendedores y referentes de los temas y del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co, donde van a poder acceder a información, beneficios y muchísimas cosas más para potenciar sus emprendimientos hacia el impacto. El día de hoy tengo el gran honor y gran gusto de conversar con Lucas Campodónico. Lucas es emprendedor serial y hace muchos años referente en temas de sustentabilidad, de impacto, y es cofundador del grupo Bieco, que nos comentará bien acerca de qué es lo que hacen, sus diferentes proyectos, sus aprendizajes y mucho más. Bienvenido, Lucas. Gracias por participar en Conversaciones con Impacto. No, muchas gracias, Dani. Un placer esta invitación. Bueno, quiero arrancar un poquito con... Vos tenés múltiples proyectos que ahora los vamos a ver en breve, pero ¿cómo comenzaste los primeros pasos ligados a que querías hacer algo con temas de sustentabilidad, con temas de impacto? Contame ese primer trayecto, no sé si fue el año 2010, quizá un poquito antes, por lo que estuve viendo. Fue en el año entre 2006 y 2007 y tengo la suerte de tener muchos amigos emprendedores y muy sensibles que generan impacto, y en casi todos hubo o una vocación marcada o un hito, ¿no?, en su vida que hizo como redireccionar su vida hacia la sustentabilidad. En mi caso eso no sucede. Yo tuve la suerte de ser parte de una familia donde había por el lado de mi padre, que venía de una clase muy laburante, mucha como meritocracia y había que trabajar, y por el lado de mi madre, que venía de una familia bastante acomodada, como más la sensibilidad, y ella un poco como rechazando el mundo, ¿no?, digo, cómodo, o sea, no sé si hippie era la palabra, pero sí muy sensible, educación Waldorf, y esa educación que de alguna manera siempre intentan como despertar la esencia del niño. Entonces, desde muy chico, digo, creo que trabajaron para que yo sea yo, Claro. que con los años te das cuenta que es un regalo gigante. Yo por ahí no lo tomaba en cuenta porque era lo natural en casa, y eso obviamente seguramente fomentó ser emprendedor y muy vinculado a la sensibilidad, y eso me fue llevando pasito a pasito la sustentabilidad. Y en realidad lo que me pasó es que desde muy chico emprendí muchas cosas y siempre estaba vinculado al momento que habitaba de alguna manera, y me sigue pasando. O sea, cuando era adolescente y tocaba la batería en una banda hardcore, organizaba festivales de música, y cuando empecé a salir y empecé a tomar mi primera cerveza, me puse un bar, tuve muchos años bares, y bueno, y cuando empecé a pintar y ya un poco más grande, había terminado la carrera de comunicación, tenía que decidir si iba más para el mundo empresario o el mundo más sensible, y encontré la sustentabilidad como un espacio que le integraba. Y cuando la encontré dije, acá me quedo. Porque el primer proyecto que fundamos en sustentabilidad se llamaba Greca. Lo que hacía era transformaba descartes de fábricas de botones, ¿no?, de botones de camisa, en objetos de diseño de todo tipo, en collares, platos, fuentes, yo qué sé, decoración, como había una línea de animales, o sea, y podía integrar toda esa parte por ahí más dura de trabajar y de pensar como en hacer un negocio, pero con toda la parte sensible, y dije, wow, está buenísimo. Y eso encima lo hacíamos con mujeres en situación de cárcel, y
y lo que para el mundo era una locura, para mí era espectacular. Para mí, poder transformar algo que la gente veía como basura en un objeto de diseño que se vendía en Japón era increíble. Y Claro. si además a eso le sumaba dar una mano a gente que se estaba reinsertando en la sociedad, era como, nada, estaba en mi salsa. Digo, había logrado integrar esos dos mundos, ¿no? Pero bueno, no sé si la respuesta es un poco larga, pero bueno, en definitiva no tuve así fue como muy fluido todo. No tuve ningún hito o ninguna vocación tan marcada, salvo una educación muy linda en casa que creo que me fue acompañando y llevando solo a esto. Claro, claro, totalmente. Y te quiero preguntar, vos hablas de sustentabilidad, ¿no? ¿Y qué representa sustentabilidad para vos? Temas de sustentabilidad, impacto, ¿no? Estas palabras que se hablan mucho. ¿Qué representatividad tiene para vos en particular? Bueno, hay muchas lecturas, ¿no? Digo, nada es tan sencillo, todo es más complejo. La palabra sustentabilidad es una palabra muy genuina y con mucho amor que se la apoderó. Digo, todas las palabras tienen luchas ideológicas. La sustentabilidad no escapa de esa lógica. Se la apoderó un poco el main y eso por ahí prostituye un poco el concepto. También ayuda, ¿sí? Claro, Digo, claro. no todo, digo, ayuda porque el main lo que genera es posicionarlo más masivamente. Por ahí a veces en esa necesidad muchos se caen en greenwashing y se pierde la esencia. Pero para mí es una definición propia y después de muchos años de transitar y de escuchar otras definiciones más técnicas, para mí sustentabilidad es sentido común, que es lo opuesto del sentido individual. O sea, es como un juego de palabras, digo que para mí es lo obvio que hay que hacer. O sea, en este contexto es lo obvio, es de sentido común meterse en sustentabilidad, Claro. pero además, cada vez que uno hace una acción individual pensando en el otro, pensando en lo común, es una acción sustentable. Digo, pensalo, cerrar la canilla, yo vivo en Buenos Aires. La verdad que acá tenemos, dicen, el río más ancho del mundo, el río de la Plata. No hay problemas de agua en donde yo vivo. Claro. Y encima no es cara el agua. O sea, que si yo no tuviese sensibilidad y tengo un poder adquisitivo que lo puedo pagar, podría dejar la canilla todo el tiempo abierta. Ahora, ¿por qué hay que cerrarla entonces? Bueno, porque si yo la cierro le permite que a alguien que está a 15 kilómetros de mi casa le llegue agua potable. Porque el problema en Buenos Aires, por ejemplo, es que la principal planta purificadora de agua tiene una capacidad y esa capacidad se la consume la ciudad de Buenos Aires, que consume promedio 600 litros por día, cuando el promedio mundial son 300. Entonces, 300. si todos los porteños, sí, en España son 150, ¿no? En un lugar mucho más seco, uno va a España y si vas a la casa de un amigo y te duchás como te duchás en Buenos Aires, te toca la puerta y te dice, aflojá. Claro. O sea, depende del contexto, ahí está el consumo del agua. Pero la realidad es que si los porteños consumiéramos la mitad del agua, en el municipio de San Martín, que en algunos lugares no tiene agua potable, tendría acceso a agua potable, porque había que solo tirar el caño hasta llegar ahí. Entonces, el caño es barato, lo que es caro es armar una planta. Entonces, por esa razón, por el sobreconsumo porteño, lugares muy cerca de la ciudad no tienen agua potable. Entonces, digo, eso es un ejemplo de lo que es el sentido común. O sea, yo la cierro no porque yo necesite ahorrar agua o porque no tenga, sino porque cerrándola ayudo a alguien que, o sea, tengo conciencia de que hay una persona a 15 kilómetros que no tiene. O si voy a un lugar increíble natural, yo podría llevar mi picnic con una bolsita de plástico y decir, bueno, nunca más voy a volver acá. Entonces yo si dejo la bolsa, a mí, digo, ¿qué me importa? Si yo ya el paisaje ya lo consumí en su estado más puro. Ahora, me llevo la bolsita porque entiendo que viene otra persona y que también lo quiere ver en su estado más puro y conectarse con esa naturaleza que es lo que somos. Entonces, las acciones individuales con sentido común hacen que exista la sustentabilidad. Eso es mi visión. Ahora, después sobre eso hay capas y capas y modas y necesidad de posicionarse, ¿no? Alguien habla de impacto, alguien habla de innovación social, alguien habla de sustentabilidad, alguien dice, no es sustentabilidad, es sostenibilidad, alguien te dice economía verde, alguien te dice economía circular, alguien te dice economía empoderativa, alguien te dice, pero la realidad es que todo es lo mismo. Y muchas veces se complejiza el concepto de sustentabilidad porque es mucho más fácil. Y cuando algo es tan fácil y tan obvio que hay que hacer, y por algún motivo que tiene que ver posiblemente con intereses o desarrollo social que tenemos, bueno, se complejiza. A mí una vez me contrató una empresa muy conocida para que dé una charla sobre reciclaje. Y se la daba a la gerencia. Estábamos hablando de 50 personas con muy buena educación, muy capacitadas, que hacen cosas mucho más difíciles que separar el cartón del plástico.
Claro, Entonces, sí, totalmente. digo, o sea, no es un tema de know-how el reciclar, es un tema de sensibilidad. Es un tema de darte cuenta que hay que hacerlo porque hay alguien que va a recibir este mundo y que nosotros no somos dueños de este mundo. Entonces, lo difícil con la sustentabilidad no es lo técnico, es lo sensible. Digo, lo técnico ya está inventado. Ahora, ¿por qué no sucede? Bueno, o porque sale más plata y no queremos, porque seguimos con la lógica de eficiencia económica en corto plazo, eh, porque nadie quiere tomar riesgos en una compañía. O sea, sabemos lo que hay que hacer, están las herramientas para hacerlo, pero nuestra zona de confort y nuestra oscuridad nos impide todavía hacer algo que es obvio para la humanidad. Entonces digo, la sustentabilidad tiene tantas entradas como personas la habiten, ¿no? Yo te describí mi mirada. De hecho, la mirada de Naciones Unidas, con todo respeto, digo, no es para criticar a nadie, pero a mí no me alcanzó nunca, es la main, que dice que la sustentabilidad es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. ¿Sí? Y suena re linda, suena re lógica, pero el problema es que no define lo que es necesidad. Y si no definimos cuál es la necesidad de una persona, no hay definición del concepto de sustentabilidad, porque no es lo mismo que la necesidad sea amor, a sea tener un montón de plata o tener un montón de energía en tu casa o un auto cada familia o todo lo que consumimos. Entonces, hasta que no podamos definir cuáles son las necesidades de la humanidad, esa definición a mí no me dice nada. Está buenísimo lo que dijiste y sobre todo quiero pararme sobre el punto este de acciones individuales, ¿no? Acciones individuales y solidarias llevan a ese fin de la sustentabilidad. La verdad que muy interesante verlo desde ese punto, ¿no? Y quiero, aprovechando eso y toda tu experiencia y la verdad que estaba buenísimo lo que compartiste, quiero moverme un poco hacia los proyectos que vos fuiste haciendo. Si me podés contar, hablaste de Greca, ciertamente la bioguía, Green Bondi, ¿no? Si podés contar un poquito cómo lo fuiste armando, qué aprendizajes tuviste quizá de cada uno como para poder extraerte eso y compartirlo con la audiencia. Podríamos estar 2 días. Vamos a hacerlo cortito. Yo te contaba al principio que siempre hice un poco lo que iba fluyendo, ¿no? Como que nunca tuve mucho un plan. Por ahí un emprendedor más formado en la academia, ¿sí? En una universidad de negocios, lo haría totalmente distinto. Yo siempre fui un sapo en otro pozo, por suerte nos fue relativamente bien o seguimos existiendo en los proyectos que armamos. Pero lo primero es que hay una manera de construir proyectos desde el deber ser y otros desde la oportunidad. Digo, el deber ser tiene un plan, digo, alguien que se recibe de una universidad de negocios, analiza el mercado, ve la oportunidad, arma una hipótesis de negocio, arma un plan de negocio, consigue inversión, la inversión trae buen talento y se prueba. Ese formato, ¿no? El clásico. Sí, apuntando a un unicornio, o por lo menos, digo, esa lógica de así funciona la company builder, digamos. O sea, es muy mecánico el proceso. O sea, hay un know-how mecánico para hacer más eficiente el recurso. Yo soy un romántico, yo nunca participé de eso. No porque, después con el tiempo lo fui aprendiendo y me encanta, me parece una herramienta espectacular y entiendo que es la manera para mermar el riesgo económico. Lo que yo creo que se pierde es el romanticismo y el importante de la vida. Yo no quiero que un emprendedor haga un negocio solo porque hay una oportunidad y porque va a ganar plata, porque entonces esa empresa el único propósito que tiene es ganar plata. Claro, totalmente. A mí me gusta. Sí, analicemos el mercado. A mí me encantan las bicicletas. No, pero las bicicletas no se venden. Bueno, entonces no hago bicicletas. ¿Qué se vende? No, ahora está de moda, no sé, los patines. O cripto, sí. Sí, o cripto. Bueno, yo qué sé, hagamos esto. Entonces está buenísimo como metodología si el fin último es ganar dinero. Si el fin de emprender es abrazar la libertad, ser un ser único, expresarse, entusiasmar a un grupo de personas y trabajar en conjunto para algo que nos une, no es el camino. Entonces yo lo llamo por oportunidad. Yo cuando estaba con Greca me había recibido de comunicador social. Nunca me recibí, me faltó la tesis, otro capítulo. Se llamaba La alienación de los ricos y no el nombre. ¿Cómo se llamaba la tesis? La alienación de los ricos. Quería refutar la teoría marxista, era muy joven, hoy sería mucho más respetuoso. Okay. Pero básicamente, yo había hecho la carrera de comunicación y
me encantaba lo que hacía, que era Greca. O sea, había encontrado primero esta unión entre el mundo empresario y el mundo sensible, porque yo venía de hacer música, de pintar, y me encantaba, pero había estudiado comunicación. Y un día presento un proyecto, algo que se llamaba British Council, que se llamaba Climate Champions, que buscaban campeones climáticos en Sudamérica, era un premio para 20 personas en Sudamérica. Y presenté algo que, viste, algo que fluyó. Dije, che, en Argentina por lo menos no hay una revista linda de sustentabilidad. O sea, en ese momento había revistas o ambientales o sociales. Lo ambiental estaba más vinculado a ONGs. Digo, Greenpeace tenía su revista, Vida Silvestre tenía su revista. Lo social estaba más vinculado a la iglesia, había una revista llamada Tercer Sector. Pero no había una revista que me hablaba a mí. Yo la quería hacer. ¿Sí? Y al mes de que presento esa idea, me dicen que era uno de los ganadores. Yo no tenía nada más que la idea. Claro. Y me tuve que hacer cargo. Fue una oportunidad. Y me junté con 2 amigas de toda la vida que quiero mucho, les conté lo que me pasaba. Una estaba harto del mundo corporativo, la otra venía de un lugar que también no quería a su jefe, estaba contento con la empresa, pero no se llevaba bien con su jefe, y se sumaron. Y armamos una ONG que se llamó Ecomanía, y hicimos en la Argentina la primera revista, creo que de Latinoamérica. Y no por ego, porque en ese momento algo que fue muy intuitivo, viste, esto de decir, che, esto no existe, yo lo quiero hacer, que parece algo muy difícil, era tan genuino y con tanto cariño que salía muy naturalmente. Hicimos Ecomanía, que se terminó editando en 5 países, y que era la revista que nosotros queríamos consumir, que era abordar la sustentabilidad en un lugar mucho más integral, ¿sí? Como no lo ambiental y social, sino como algo integrado, como 2 caras de la misma moneda, que estaba muy vinculado al consumo responsable y mucho más a la propuesta que a la protesta. Eso era un poco el concepto. En un formato muy chiquito, era muy linda de diseño. Generalmente las revistas que había del mundo ambiental o social, digamos, no estaban tan preocupadas por lo estético, ¿sí? O sea, era más necesidad de comunicarse que sea linda. Eso le aportaron mucho mis amigas. Y hicimos un equipazo, y en 2 años estábamos en 5 países. Y eso nos obligó, como no encontrábamos cómo financiarla, porque era una revista como, no sé, demasiado poco de protesta para conseguir gente enojada que te quería dar plata para financiarla. Claro. O sea, el modelo de financiamiento claramente no era desde el enojo. Bueno, dijimos, bueno, ¿cómo financiamos esto? Bueno, con empresas que estén, digamos, viendo un cambio. Y empezamos a vender publicidad de esas. Entonces nos obligó, nadie sabía nada de publicidad, nos obligó a tocar la puerta de empresas y decirle, te vendo una página, te vendo media página, te vendo un año entero. Y la gente se enganchaba, le parecía genial la idea. Tuvimos muchos interlocutores que tenían nuestra misma edad, que sufrían lo mismo, que querían lo mismo, que estaban en una empresa gigante. En algunos casos las empresas empezaban a tener bajada de casas matrices. Y bueno, y empezamos a conocer el mundo corporativo. Y ese mundo corporativo una vez me llama, específicamente Danone, y me pregunta si asesorábamos empresas. Nosotros, yo venía a hacer elefantes y collares con botones, había hecho una revista y de repente era una multinacional. Claro. Me preguntaba si yo quería asesorarla en su política de sustentabilidad. Y como buen emprendedor, buen cara dura, le dije que sí. Le puse mucha energía, ¿viste? Yo soy de los que dice que sí, después aprende. Siempre cuento, no lo veo acá, es muy largo, pero la primera reunión me hicieron una pregunta que no sabía, era la primera pregunta que me hacían como asesor y no sabía, y siempre cuento que me hice el tonto y la semana siguiente que fui de vuelta era el que más sabía de todo el edificio. O sea, ¿viste? Cuando Claro. Pienso que un emprendedor es un irresponsable que se responsabiliza rápido. Por lo menos este tipo de emprendedores, ¿no? Los más románticos, ¿no? O sea, sí, y después es cómo lo hago y después lo haces. ¿Sí? Totalmente. Y quiero rescatar, perdón, antes de meterme ahí, quiero rescatar esto, ¿no? Que decías que está muy bueno, ¿no? Esta frase de protesta, ¿no? ¿Cómo era que le habías puesto que era muy claro? Sí, que sea más de propuesta que no de protesta. Propuesta, iba a decir promesa, no. Propuesta. Sí. Y versus protesta, que era algo muy clásico que este mundo, o cuando tomás contacto con estos temas, lo ves como el evidente, ¿no? Como los problemas importantes y hay que hacer tal tema y hay que salir con los panfletos. Digo, como todo eso, y ustedes lo que lograron me parece espectacular, como ese concepto que lo resume mucho, ¿no? También hace falta, yo creo que en una sociedad, en un cambio, hace falta todos los stakeholders. O sea, yo tengo buenísimos vínculos con gente muy de protesta. Y de hecho, desde el diálogo, o sea, yo qué sé, yo soy amigo,
y admiro un montón a Flavia Brofoni, que es referente de XR en Argentina, que es un movimiento antisistema. Y yo creo que hace tanta falta XR, ¿no? que te da un trompazo y te dice, che, está pasando esto, y después hace falta un Green Bondi que te dé una solución. Claro, O claro. sea, Que digo, después genere. todos, porque en definitiva lo que yo abrazo y celebro la autenticidad y al ser. Si Flavia, su manera de expresarse es antisistema y ella ejerce quién es, y yo la respeto y ella respeta que yo de repente pueda darle a esa protesta una propuesta, y cada uno de su autenticidad aporta a un cambio, bienvenido sea. O sea, yo no estoy en contra de lo de la protesta. Digo que mi forma de ser es más de propuesta que protesta, y que en las posibilidades que tuve me llevaron a esto, ¿no? Uno cuando, digo, emprender es como remontar un barrilete. Uno lo arma, ¿sí? En la mesa, Sí. ¿viste? Le pone un club de fútbol, o un dragón, o le pone una... Pero cuando lo remontás, el barrilete es del viento. Vos tenés un piolín y el barrilete está ahí arriba. Claro, y cuando emprendés también, es entre lo que vos querés y lo posible. La vida es eso. Sí, entonces, digo, yo no sé si los proyectos que participo son ideales. O yo no sé si mi ser, digo, de hecho eso después es la combinación con otros. Digo, en BioIA hay cosas que yo estoy más de acuerdo o menos de acuerdo, no por ser uno de los dueños me alineo 100%. Y porque digo, BioIA es una familia de personas, cada proyecto y a su vez, y entonces digo, vivimos la diversidad y la interdependencia, lo cual el cambio demanda la comunicación, el entendimiento y sobre todo las oportunidades. Y en ese camino, y retomo, digo, a partir de esa demanda de empresas, que insisto, veníamos a hacer una ONG que era una revista, nos empezaron primero Danone, bueno, hicimos un buen trabajo, de hecho hicimos una campaña que se llamó Deja tu huella para Villavicencio, que fue... Sí, muy fue conocida. Fue la primera campaña como lo llamaban marketing de impacto. Viste que los nombres vienen después de las cosas, por eso yo digo innovación social, digo, vos estás ahí, antes de la ola, o armando la ola. Pero no como algo bueno o algo malo, digo. A mí me gusta mucho el arte y me gustan mucho los artistas, ¿no? Tienen necesidad de expresarse y después viene el tipo y analiza si lo pintó porque estaba triste, porque estaba contento. El tipo no tiene ni idea. Claro, simplemente lo arma, no hay que cubismo, lo que sea, no. Sale. Después hay gente que lo analiza, y nosotros acá armamos una consultora sin saber lo que hacíamos, que fue Green Bondi. Y Green Bondi de repente era increíble porque junto a Emprendi, las únicas consultoras de sustentabilidad, Emprendi son amigos, los genios. Sí. Cero competencia, toda buena onda, ¿viste? De hecho, cuando me contrata a mí Villavicencio, lo llamo al dueño de Emprendi, que se llama Guille, un genio, y trabajamos juntos y empezó a haber más demanda, y el mercado nos llevó a armar una consultora. Digo, yo había estudiado comunicación, me gustaba la sustentabilidad. Claro. Digo, conocía a mucha gente del mundo sustentable porque habitaba ese mundo. Bueno, listo, acá hay una oportunidad, me gusta, digo, puedo aportar valor, pum, creció Green Bondi. Y en ese momento conozco muy de casualidad a Ernesto Santamaría, que era el fundador de BioIA, que Ernesto trabajaba de encargado de edificios y tenía en ese momento 2 millones de seguidores y no podía vivir de eso. Y nosotros con Green Bondi y Ecomanía, digo, con mucho menos seguidores, digo, vivíamos de eso y de muchas charlas y de mucha amistad nos terminamos asociando y a eso se sumó al grupo este trabajo, a lo que, digamos, a BioIA, y era de repente una oportunidad enorme de comunicar, de generar más red. Ella tenía su propia red, fuimos como tejiendo redes de redes. Claro. Estoy hablando de BioIA en un momento que, ahora después cambió el algoritmo, pero en un momento BioIA, veía en la marca BioIA 400 millones de personas por semana en Latinoamérica. Wow, qué locura. Era un delirio. Entonces de repente estaba en el mismo edificio, teníamos Greca, Ecomanía, Green Bondi y BioIA. Y ya no éramos 2 amigos, éramos 50 personas. Claro, exactamente, no una compañía. Entonces vos me decís, ¿pensaron algo? No. Fluimos, abrazamos la oportunidad y le pusimos mucho trabajo y aprendimos mucho cómo para sostener eso, ¿no? Obviamente ahí, digo, siempre hace falta, vos me decías antes de arrancar la charla, ¿no? Los maestros, los referentes, digo, porque yo no vengo de una familia empresaria. Yo no sabía lo que era un plan de negocio, un cash flow, ¿entendés? Un plan estratégico, un Gantt, digo, no, lo tuve que aprender. Yo lo que sabía es que quería hacer cosas con impacto y que me encantaba armar el grupo de personas para que suceda.
Entonces Qué tuvimos que bárbaro. empezar a sumar gente administrativa, gente que sepa de programación, digo, y eso es lo que sucedió. Y bueno, ahí ya te conté un poco de BioIA, que sigue, y la verdad que es un proyecto hermoso. Y después nos dimos cuenta que, viste, digo, esto sí es para emprendedores de impacto en general en el mundo, 8 de cada 10 proyectos fracasan en los primeros 2 años. Nos dimos cuenta que hacía falta como, digo, meterse en comunicación y emprendedorismo y ayudar. Y también BioIA necesitaba una pata más presencial, era todo muy digital, y Claro, armamos una compañía que se llama Bioferia, claro, claro. eh, que es hermosa porque la armamos con un chico que trabajaba en BioIA, o sea, un empleado de BioIA. Nos asociamos para armar Bioferia y empezamos con Bioferia y lo mismo, Bioferia lo que arrancó, digo, le hicimos 2 ediciones, ahora en mayo va a ser la tercera, pero ya estamos hablando con 5 países para regionalizarla y con la misma metodología, o sea, con la misma lógica de, che, hay oportunidad, empatizamos con gente que está vibrando en la misma sintonía y es esto un poco como que hablamos de vibrar y hablamos de planes de negocio, ¿no? O sea, lo que tenemos como grupos Sí, que son dos energías muy distintas, que están muy separadas en la sociedad y yo creo que si se juntan es muy positivo para todos. O sea, cuando alguien putea el capitalismo, le saca el mérito a toda la inteligencia que está puesta en management. El management es la metodología para hacer que las cosas sucedan y no queden en el pensamiento mágico. O sea, si vos querés generar impacto, el management es una herramienta espectacular. En algunos casos tiene vicios, sí, obvio, pero después digo, armar un plan estratégico, digo, tener análisis de stakeholders, armar un plan de comunicación, entender cuánto financiamiento necesitas, digo, eso lo necesitas hacer para el tipo que se llena de plata o para el tipo que se llena de impacto, digo, pero es una herramienta, entonces, digo, ese es el equilibrio que buscamos. Pero bueno, a partir de todo este recorrido empezamos a ver que podíamos ayudar a emprendedores y armamos una hipótesis de company builder que arrancamos el año pasado y estamos muy muy bueno. contentos porque Y ahí que agarramos. están, ¿cómo se llama la Company Builder? ¿Qué están haciendo? Todavía no tiene nombre, viste lo que te digo, nosotros hacemos y después cuando se termina de salir. Grupo Vieco seguro. Sí, pero el grupo Vieco, por ejemplo, no es una figura legal. Yo lo que te digo, yo tengo 21 socios que nos juntamos y nos llevamos todo muy bien. O sea, Wow. cuando tenés gente 21. que vibra en la misma, sí, eh, somos todos socios, pero ninguno es socio en los papeles. O sea, todos son socios conmigo en los papeles. Pero Claro, digo, claro, claro, Valentín, claro. que es mi socio de Bioferia, no es socio de Green Bonding, que es una chica llamada Lucila, que es mi amiga con la que arranqué Comanía, y de Joy. Sin embargo, la colaboración es total, porque Claro, digo, lo que claro. queremos es generar un impacto en conjunto. Entonces digo, Buenísimo. no, viste, es como que a veces hay mucha burocracia para hacer cosas que digo, Sí, si sí, sí, Bioferia sí, sí. vende un sponsor, ese sponsor después le sube a Green Bond y Green Bond vende Bioferia, a su vez nos viene a dar una mano con la comunicación, porque es una agencia de comunicación, entonces cuando hacemos Bioferia la comunicación nos ayuda también Green Bond y BioI aporta con la comunicación masiva, digo, No, mucha sinergia. y sin duda quiero rescatar también que te armaste como un ecosistema propio entre tantas iniciativas que hiciste como emprendedor, ¿no? Como que armaste primero esto, después la revista, después Green Bondi y después Bioguía, Bioferia. Es como que armaste todo un ecosistema que reverbera positivamente internamente y sobre todo de cara a las múltiples acciones que querés hacer, ¿no? Que quieren hacer en este caso como grupo. Sí, sí, porque soy muy fanático de la interdependencia, que la naturaleza te lo demuestra y que es lo que nos pasa, digamos, en nuestro sistema económico. Soy muy fanático del largo plazo, ¿sí? Ajá. Digo, es feo, para mucha gente va a ser feo lo que voy a decir, digo, lo entiendo. Eh, para mí, hacer un negocio no es muy distinto a evitar una historia de amor. ¿Por qué? Porque en ambos casos digamos, un aporte de una parte hacia la otra, ¿sí? O sea, se genera un intercambio, básicamente. En un negocio, yo te compro algo, me das algo, y en el amor. La única diferencia, y no es una diferencia menor, es la que una se llama amor y otra se llama capitalismo, ¿sí? Es que en el amor, el intercambio es largo plazo y desinteresado. O sea, yo te doy porque ya el vínculo sé que va a volver. Si yo supiera, si vos sos mi pareja,
y yo te estoy dando y sé que nunca va a volver, posiblemente me separe. Yo ya confío en que vuelve, y eso es una historia de amor. En los negocios, si yo no te pago, a lo sumo, digamos, negociamos la entrega de pago. O si yo te doy uno, vos me pagas uno. Porque es en corto plazo. Entonces yo quiero que las empresas con las que participo colaboren, más allá que a veces por ahí Bioguía aporta más a Biosfera que Biosfera a Bioguía, porque después por ahí se da vuelta la pelota, y si no sucede, no importa, porque estás habitando una historia de amor. ¿Sí? Ahora, eso en la sociedad general no funciona así. No, para nada. ¿Sí? O sea, a un país le sobra dinero, se lo presta al otro. Bueno, está bien, porque después hay mal management, porque no se generó la empatía y la confianza. O sea, entonces trabajemos la empatía y la confianza. Digo, No, nosotros tratamos de que recircule esa energía. Y eso que internamente no fue bien, lo estamos como escalando a un segundo plano, que nos pusimos a invertir en proyectos donde aportamos comunicación, capital muy bueno. y management. Yo a su vez me asocié con el ex CFO de Danone y con una ex gerente de marketing de Danone. Y por ejemplo, agarramos un proyecto hermoso que es de una amiga que se llama Samkia, que hace cosmética natural, que fue pionera, hace 10 años venía haciéndolo, una sensibilidad por el producto, una calidad de la hostia, alguien que llevó el yoga, fue parte del grupo que llevaron el yoga a las cárceles, ayudó a enseñar cosmética natural en pueblos para que recuperen su conocimiento ancestral. O sea, todo lo que está bien, pero a ella le gusta hacer eso, no es una persona de planes de negocio. Claro. Entonces, la hipótesis es que le hacemos como un plugin más de negocios y escalamos esos proyectos. Y con eso estamos con uno que se llama sushivegano.com, que lanzamos ahora, y con Samkia, con K y con Y.bio, que lanzamos ahora. Y viene muy bien, y si funciona, queremos hacer eso. Queremos agrandar este ecosistema que ya armamos. Y después somos socios de un proyecto que se llama Bioplástico, ahora cambiamos el nombre, se llama Épica, que hace bioplástico. Y también de un proyecto que se llama Club Solidario, es una tarjeta de beneficios para el consumidor responsable. Y bueno, vamos a armar red, estamos armando red. Y ahora eso es lo que te decía, yo primero intento hacer MVP, después termino de formalizar. Estamos buscando ya una inversión grande para poder hacerlo sistemáticamente. O sea, si funciona la metodología, sistematicémoslo. En eso, bueno, te conté un poco todo el panorama. Sí. Son muchísimas cosas para cubrir en un podcast. Yo creo que son varias, como un capítulo de podcast por cada instancia que contaste. La verdad que espectacular, Lucas. Muy bueno. Y sobre todo quiero destacar, ¿no?, como esta capacidad. Sobre todo me quedé con un montón de cosas, pero esto del ser, ¿no?, de privilegiar el ser y la forma de expresarse antes que poner como el andamiaje del tema de los negocios y demás, sino como más de ir y probar y hacer, y después hiciste varios proyectos y ahora estás como sumándote o acompañando proyectos, que es otra de las instancias que hacemos nosotros parecidas en Impact Latam. En este caso trabajamos con startups, así que me parece espectacular, y ahí tenemos un punto común con Club Solidario, que participó de este podcast en el primer capítulo. Hablabas de la bioferia, me hiciste acordar también de otro capítulo que tuvimos aquí en el podcast con Sabe la Tierra, ¿no?, que también tiene una tipología. Angie, genia, también una pionera, una laburanta, ¿viste? Angie arrancó en su casa, yo vivía cerca, iba a los primeros encuentros en su casa, era su casa, su patio. No hizo un plan de negocio, pero le puso tanto cariño, tanto trabajo, que bueno, Sabe la Tierra es una marca que crece y que se puede regionalizar y que ya en Argentina está muy posicionada. Totalmente. Y ahí invito a la audiencia a escuchar el episodio 1, que es el de Club Solidario, y el episodio específico de Angie Ferracini de Sabe la Tierra. Así que, Lucas, para ir un poco cerrando, siempre un par de cortitas, que es ligada a un libro, película, serie que quieras recomendar, que quieras compartir, que te haya sobre todo impactado mucho en los últimos 2 años que hemos vivido ya, que estamos viviendo de pandemia. Pueden ser o no de temas de negocios, no importa. Eso por un lado, y por otro lado, si querés mencionar algunos referentes, hablaste de Angie, hablaste de varias personas más, pero también para compartir con la audiencia. Primero, que soy un pésimo lector, me tocó leer mucho en comunicación y creo que después dejé leer. O sea, mi formación intelectual viene de los 6 años de carrera. Después tuve la suerte, entre el poco tiempo,
porque obviamente esto lleva mucho tiempo, lo que te contaba antes. Me encanta juntarme con gente que sabe mucho. O sea, si me preguntás, digamos, ¿qué hago bien? Muy pocas cosas. Pero una cosa que hago bien es, me hago amigo de gente que sabe mucho de un tema. Exacto. Entonces, y adhiero, 100%. de alguna manera leo a partir de charlas con ellos. O sea, no te leo un libro, pero o sea, no veo televisión, y estoy informado. ¿Pero por qué? Porque me junto con, no sé, Pablo Simón, que es amigo y para mí referente. Totalmente. Que sabe un montón de tecnología, y yo cuando hablo de Bitcoin y de blockchain y lo que se viene y de una company builder, porque también es lo que sabe hacer, o de fondos de inversión, lo hablo con él, lo hablo con Santi de colega. O sea, digo, son amigos con los que me tomo un mate y en vez de hablar de fútbol hablo de... Soy curioso y yo saber un montón, y a medida que vas curioseando y hablando con gente un montón, bueno, también tenés conversación para hablar con otros y es como una especie de... ¿no? Claro. O por ejemplo, no sé... Lo vamos a tener a Santi Canigia próximamente en un episodio, así que ciertamente va a estar bueno. Bueno, él también está con un fondo, invitó, o sea, esto de enredarse, ¿no? De decir, bueno, ¿qué puede aportar cada uno al proyecto del otro? Eso es general con la lectura, y toda la gente que te puedo nombrar son amigos con las que charlo. O sea, yo cuando arranqué con por ejemplo, te contaba esa campaña que para mí fue un vértice. En 2012 hicimos una campaña global que se llamó Río Más Voz, y hicimos esa campaña de Deja tu huella, y me acuerdo que yo no sabía nada. O sea, la sustentabilidad tiene tantos temas como existen, porque es transversal a todo. Entonces, ¿quién sabe de cambio climático, de agua, de eficiencia energética? Ahora, dentro de eficiencia energética tenés hidrógeno, eólica, solar. O sea, a ver, ¿quién sabe de todo? Estoy hablando de alimentación. Tenés alimentación por regeneración, porque tenés fair trade, porque haces agroecología, o porque estás certificado que no es lo mismo. O sea, entonces, bueno, con cada uno tengo un referente. Con regeneración, hablo, no sé, siempre me gusta hablar con Alex Pryor o con Pedro Tará, que es mi gran maestro, que es fundador de Sistema B. Para negocios siempre he hablado, y es como con Pedro y Pedro Tará y Gabriel Lifa han sido entre varios, Inés Leopoldo, gente que me ayudó mucho, pero muy desinteresadamente, y mucho es llamarlo preocupado a cualquiera de los dos. Hoy me junto con Pedro a cenar. Desde me separé de mi pareja, a Argentina no se puede emprender, a tengo un problema societario. Claro. Gente que transitó, en la parte más de negocios, Gabriel Lifa es un genio, y en la parte más de sustentabilidad, Pedro Terá, que es también otro, no le gusta que le tire muchas flores, pero bueno, tipo que hace 40 años es el gran pionero de esto. Y con regeneración Alex Pryor, y con esto que te decía, con toda la parte de conservacionismo, me hice amigo de Milón Escurra, porque yo tenía que hablar con alguien para llevarle la propuesta a Villavicencio, que tenía una reserva. Y la verdad es que yo estudiaba comunicación, o sea, sabía de comunicación, pero no sabía de conservacionismo. Y me hice amigo, y en la amistad, viste, la pasión, y en la pasión las charlas, y en la charla la información. Entonces, Inés Leopoldo, nos ayudó mucho y sigue estando con todo el tema de armar la empresa para procesos de due diligence, y más como la parte más dura del management. Venía de ser CEO de Terra. Y aparte, cuando vos genuinamente pedís ayuda a gente que está muy capacitada y le demostrás que tu proyecto es de verdad, que realmente querés generar un impacto, es muy, muy, muy raro que no te quieran ayudar. Claro. Entonces, viste, y después eso pasa en los vínculos. Yo tengo amigos de 20 años, y ahora me fui a Uruguay por trabajo con Dylan Williams, que fue el presidente Macán en Argentina, jubilado publicista, y es mi amigo como Valentín tiene 28. Esa diversidad de edades, de temas, de orígenes, ¿no? Enriquece. Entonces, pues si de dónde te informás, qué leíste, nada, la comunicación más básica, la información más básica, el vínculo. El vínculo, totalmente. Y adhiero, y de hecho creo que cuando uno quiere saber de un tema, tiene que ir a preguntarle al que sabe de ese tema, y ojalá tengas en la lista, en la agenda, que sea amigo tuyo. ¿A quién puedo preguntarle de cripto? ¿A quién puedo preguntarle no sé, de metaverso, o de cualquier tema, tecnología o no? Como decís vos, no sé, efluentes, qué sé yo, energía. La verdad que hay tanto para hacer.
Es infinito. Y cuando vas de un lugar de aprendizaje, cuando te juntás con alguien donde decís, che, yo quiero aprender, no vengo a discusión, no le discutir a alguien que sabe de blockchain, o sea, no vengo a dar o sea, te opino desde tu enseñanza, si te interesa, pero vengo a absorber, soy una esponja. Totalmente. Y vengo a escuchar y aprender y a absorber de vos. Total. Y después por ahí uno en ese lugar, digamos, alguien viene a vos de aprender a que le pases los contactos, tipo, che, a mí me llama mucha gente y me dice, pero de gente con la que trabajamos o trabajamos hace mucho o trabajaron en los proyectos, o sea, digo, desde clientes a proveedores a ex empleados. Che, Lucas, me contrató una empresa y me habla de esto, X, llamalo a tal de parte mía. Claro. Porque mi conocimiento es saber quiénes son los expertos. Entonces digo, y entonces se potencia esto de la interdependencia y a mí me encanta. Totalmente. Como ser muy generoso con los vínculos, me parece que es un poco lo que creo que donde le ponemos mucho énfasis en el grupo Beco, ¿no? O Vieco. Claro. Bueno, Lucas, quiero también aprovechar el tiempo y quiero agradecerte, ¿sí?, por sumarte a este episodio de Conversaciones con Impacto. Recorrimos tus aprendizajes, parte de tu vida, así que agradecerte y preguntarte también a aquellos que te quieran contactar, escribir a vos, al grupo Vieco, ¿dónde los pueden encontrar? Y hoy, digamos, el canal más rápido es, supongo que arrancar una conversación por Instagram, ¿sí? Así lo más informal. Los mails no todos me llegan, algunos, digamos, son filtrados, es feo lo que digo, pero es verdad. Es L-Campodónico. Perfecto. Entonces ahí está por Instagram para contactar a Lucas y consultarle cosas o proponerle ideas, iniciativas y mucho más. Así que muchas gracias, Lucas, por el tiempo y gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su oreja y participar de otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos emprendedores, referentes y actores de este ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Y si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, escribinos para seguir mejorando y entregando mejor contenido y mejores casos. Así que, como siempre, nos encontraremos próximamente en otro episodio, donde sea que estén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co